Estamos nuevamente en el Laboratorio del Conocimiento, un espacio transdisciplinario para explorar las relaciones entre las artes, las ciencias, las humanidades. Y hoy en particular queremos abordar el problema de la música y su relación con el cerebro, o en un sentido más amplio con la neurociencia, el sistema nervioso y yo me atrevería a decir que con la fisiología corporal general, porque tengo la impresión, pero nuestro invitado ya nos hablará más acerca de eso, que la música modifica la actividad de todo el cuerpo, ¿no? Hasta del cabello, si me permiten la licencia poética, pero estoy seguro de que el corazón, los músculos, los vasos sanguíneos podrán tener cambios durante la experiencia de la música. Muy probablemente la música de todos los lenguajes artísticos es el que tiene una relación más intensa y más directa con la fisiología corporal, salvo quizá por la hermana o la esposa de la música, ¿no? Que sería la danza. Muy bien, el día de hoy está con nosotros Juan Orjuela Rojas. Juan es un magnífico neuropsiquiatra, pero también músico y sobre todo experto, especialista en esta relación entre neurociencia y música. Pero yo te quisiera pedir, Juan, que tú nos dijeras unas palabras acerca de ti mismo, para quienes no te conocen, en términos de cuál es tu trayectoria, o sea, qué es lo que te ha llevado desde el ámbito de la música a la medicina y de regreso a la música. Platícanos un poco. Hola Jesús y a todos los televidentes, para mí es un placer estar contigo, quien ha sido un maestro y una inspiración en mi vida. Bueno, todo comienza más o menos a los 15 años cuando empiezo a tocar batería y desde ese momento no he parado de tocar instrumentos de percusión, llamadores, cajones flamencos, etcétera. Y en paralelo fui estudiando medicina, psiquiatría y posteriormente neuropsiquiatría. Y en algún momento era obligado unir, articular ambos aspectos, ¿no? Definitivamente para mí la lectura de Musicofilia de Oliver Sacks fue fundamental porque por primera vez encontré un ámbito clínico, académico que unía esa interfaz neuromusical. En ese momento para mí fue increíble empezar a ver a los pacientes también como potenciales reveladores de síntomas inhóspitos, ocultos, latentes, que normalmente los clínicos no preguntamos. Después de un evento cerebrovascular, cada cuánto preguntas cómo siente la música. Después de un trauma craneoencefálico, no solemos preguntar si el ritmo suena igual o si las melodías de un piano suenan similares a antes del trauma. Y así yo fui indagando con el paso del tiempo muchos síntomas musicales en los pacientes que fui viendo con el paso de los años. Esto me llevó posteriormente a hacer una maestría en neuromúsica con la Católica de Murcia en España y hoy en día soy docente de neuromúsica en un máster internacional. Entonces mi vida gira alrededor de la interfaz música y cerebro. Diríamos que la música y su relación con el conocimiento neurocientífico es como una de tus fuentes de inspiración, una de tus fuentes de vitalidad, pero también entiendo que tienes una faceta como músico. Platícanos un poquitito acerca de eso. Claro, entonces como baterista he tenido muchos grupos a lo largo de la vida, he grabado varios discos, videos, hemos ganado premios con mi grupo, con quien seguimos tocando hoy en día y recientemente el fin de semana pasado tuvimos un concierto, es decir, sigo activo en la escena musical en Bogotá, con mi banda, tocamos en bares, nos invitan a conciertos, entonces nunca me he desprendido de mi aspecto musical y lo considero como algo terapéutico, como un momento catártico para mí, creativo, donde puedo realmente generar un equilibrio, una especie de homeostasis emocional y asimismo se lo intento transmitir a algunos pacientes en mi consultorio. Más adelante les puedo mostrar algunas cositas, pero yo tengo aquí algunos instrumentos de terapia de sonido porque el año pasado me formé en musicoterapia receptiva, entonces hago terapia de sonido en mi consultorio, utilizo algunos cuencos, algunos tambores de piel de ovejo, zamafones, e instrumentos dedicados a generar relajación y bienestar a través más del sonido que de la música, que es diferente, ¿no? Música y sonidos, aunque son similares, en este contexto son diferentes. Oye, Juan, entonces, digamos que cuando se estudia la función cerebral, ¿no? Tú y yo, pues estamos entrenados en el campo de la neuropsiquiatría, hablamos el lenguaje de las
neurociencias y sabemos que, digamos, la dimensión clásica para el estudio de la función cerebral sería la electrofisiología, en un sentido más contemporáneo, digamos, todo lo que puede capturarse mediante imágenes, imagen molecular, imagen funcional de resonancia magnética. Hay técnicas ciertamente de mapeo funcional cerebral transquirúrgico, y además está todo el fondo de conocimientos que nos vienen desde la anatomía del cerebro, macroscópica o microscópica, el estudio de la función y la anatomía vascular del encéfalo, el flujo de líquido cefalorraquídeo, todos los conceptos hidráulicos y además toda la conectómica, ¿no? Al interior del propio sistema nervioso, pero también con otros biosistemas, ¿no? El neuroinmunología, neuroendocrinología, etcétera, etcétera. Pero además de ese campo de conocimientos, que es un campo de conocimientos, diríamos, en términos epistemológicos, en tercera persona, o sea, donde nosotros estudiamos el sistema nervioso como un objeto externo. Entonces, de forma complementaria tenemos el estudio, digamos, fenomenológico, ¿no? Del sistema nervioso, o sea, el estudio de nuestros propios estados mentales, de nuestros estados perceptuales. Por ejemplo, no es lo mismo si yo estudio una alucinación en un paciente, ¿no? Así yo tengo una alucinación y entonces esto me da otros datos empíricos, ¿no? Otras introspecciones, una perspectiva en primera persona, entonces, con todo el impacto emotivo, cognitivo, etcétera, que tiene sobre mi persona. Y también una tercera dimensión sería el estudio del comportamiento, ¿no? Que es la dimensión, pues digamos, de la acción. Entonces, sería válido decir que mediante esta combinación que tú tienes de neuromusicología como una disciplina científica, pero al mismo tiempo también músico, esto te da en alguna forma algún recurso para la investigación fenomenológica de la música. ¿O qué tipo de insights o reflexiones tienes tú como músico acerca de lo que es, digamos, la neurociencia del proceso musical? Claro, una excelente pregunta. Bueno, como músico debo decir que soy baterista, ¿no? Es diferente porque la batería es ritmo, son compases, no son notas. Entonces mi mundo musical ha estado alrededor del ritmo. Y eso, por ejemplo, lo he trasladado a un aspecto muy importante de los pacientes, por ejemplo, con Parkinson, que tienen dificultades en la marcha y que hoy en día se sabe que hay terapias con metrónomos, la terapia con tango, que en Argentina son tan famosos los estudios, los papers, metaanálisis del uso de tango argentino para la enfermedad de Parkinson, están basados en la métrica y en el tempo que se utiliza para promover la marcha. Igual también cuando, por ejemplo, hago terapias de sonido, utilizo unos tempos que son entre 50 y 70 beats por minuto, porque se sabe que eso reduce también la frecuencia cardíaca. Fíjate, Jesús, que en Toronto hay una universidad que es la Universidad de McMaster. Y ellos tienen un laboratorio de neuromúsica llamado Life Lab y se encargan de ver cómo se sincroniza el estado autonómico y fisiológico tanto de los músicos como del público que está ahí presente. Y hay una especie de sincronización, sobre todo a nivel cardiovascular, donde las canciones en la medida que van bajando los beats y el tempo generan un estado de relajación fisiológico, pero una sincronización muy importante. Entonces, yo digamos que tengo en cuenta los aspectos más musicales y rítmicos al momento de hacer intervenciones, pero también de comprender estados como te digo, el Parkinson u otras condiciones, pero es a través del ritmo. Por ejemplo, también en la epilepsia es algo muy particular porque en la epilepsia he tenido algunos pacientes que han tenido alucinaciones ictales, es decir, que durante el fenómeno, la crisis epiléptica, alucinan con música y son fragmentos muy cortos y curiosamente los que tienen epilepsia del lóbulo temporal izquierdo habitualmente tienen algunos fenómenos de lo que llamamos amusias. Las amusias son dificultades para percibir ya sea el ritmo o los tonos. Entonces, hay un vínculo entre tú tener, por ejemplo, una epilepsia al lóbulo temporal izquierdo, pero tener una dificultad para captar los ritmos y los compases. Entonces, de esta manera, digamos que he articulado desde la batería toda la fenomenología a través sobre todo del ritmo, pero me interesa en general, pues todo lo relacionado con la salud mental y la psicopatología musical. Bien, Juan, entonces
aquí nos dejas ya con dos problemas, ¿no? Que me gustaría tratar. El primero tiene que ver con la cuestión del ritmo como una dimensión que enlaza, digamos que la experiencia, la fenomenología y el comportamiento musical, ¿no? Como una, digamos, la dimensión temporal de estas medidas, ¿no? Conductuales o fenomenológicas, nos permite entender la dimensión del ritmo, ¿no es cierto? O sea, creo que el ritmo está intrínsecamente relacionado con el tiempo y en este sentido va a estar estrechamente relacionado con la cronobiología, con los biorritmos corporales. Entonces, me parece una forma de enlazar, digamos que la fenomenología de la música con la fisiología de los ritmos corporales. Tú hablabas ahora del proceso de sincronización y yo recuerdo algunos trabajos de una neuropsicóloga, Pauline Pérez. Ella lo investigó en otro contexto, ¿no? En el contexto de la narrativa, de las narrativas cinematográficas o también verbales, ¿no? Donde incluso también la narrativa verbal o cinematográfica también permite establecer medir ciertos cambios a nivel cardíaco, ¿no? Se puede ver una sincronización de los ritmos cardíacos cuando dos personas atienden a la misma narrativa, pero solo en los fragmentos en los que el sujeto puso atención. Entonces parecería como que la atención es un filtro para ingresar a esos biorritmos que comunican a uno con el otro y que nos permiten establecer probablemente estas sensaciones, digamos, como de empatía, ¿no? La parte más sensoriomotriz de la empatía y probablemente la parte emotiva también de la empatía, ¿no? El sentir que estamos sincronizados en los movimientos, por ejemplo, en un baile, como esos bailes que a ti te gustan, ¿no? De Jamiroquai o de Coldplay o los grupos que a lo mejor a ti te pueden gustar, donde la gente se sincroniza y canta y baila. Estoy pensando en aquella famosísima escena de Live Aid, ¿no? Donde Queen, Freddie Mercury, pues sincroniza, no sé cuántos cientos de miles había ahí en ese estadio. Creo que fue en Wembley, ¿verdad? Tú lo podrás decir mejor que yo. Pero entonces, mi pregunta sería, si nos puedes hablar un poquito, o mi petición sería si nos puedes hablar un poquito más de esta relación entre el ritmo y cómo lo procesa el cerebro y la relación entonces con estos otros ritmos corporales como el del corazón que nos planteabas ahora. Claro, mira, me hiciste acordar de algo muy importante y es, yo cuando empecé a estudiar todo este tema de la neuromúsica, empecé sobre todo por entender la filogenia de la música, ¿no? Desde la paleontología, desde los fósiles de los instrumentos, desde por qué existe la música en el humano. Y casi siempre vamos a lo mismo y es que la música en las tribus que eran más musicales generaba cohesión social. La música en algún momento lo que daba era una especie de acicalamiento colectivo y las tribus musicales tenían mayor probabilidad de supervivencia porque estaban más cohesionadas. Con el paso del tiempo han hecho algunos estudios de ritmicidad, sobre todo en los niños. Fíjate que hay un estudio muy bonito de Laurel Trainor, también en Canadá, que el protocolo es el siguiente. Es una mamá con su hijo cargado y tiene otra persona enfrente que se sincroniza en el ritmo, ¿no? Entonces ambas están así de manera sincrónica y el otro protocolo es una desincronizada del ritmo inicial, es uno crónico y otro asincrónico. Y pues hacer una prueba de empatía, una prueba muy sencilla con niños que tienen 3 años y básicamente es que la persona está colgando una ropa y se le cae la ropa y está esperando que el niño pues le ayude a recogerla. Aquellos niños que estuvieron sincronizados con el beat tienen conductas prosociales más evidentes que los que estaban desincronizados. Entonces, ahora que hablas de los estadios, hoy en día los estadios lo que buscan es, y los conciertos, la sincronización corporal. Todo el mundo cuando empieza a hacer el famoso movimiento de las manos, ahora dan unas manillas para que se prendan. No sé si te ha tocado conciertos con manillas que se sincronizan todas las personas. Esa sincronía lo que está fomentando son las conductas prosociales que nos anclan con el origen de la música en la humanidad. Entonces, definitivamente, sí, el comportamiento y el ritmo van de la mano. Y seguramente, como bien lo dices, si hacemos los estudios electrofisiológicos, cardiovasculares, como te digo, en Live Lab, que es el único laboratorio del mundo donde hacen investigación grupal,
es básicamente en este. Y sí han documentado que, por ejemplo, con ciertas piezas, incluso de música clásica, puede haber sincronización de los latidos cardíacos entre el beat de la canción y las personas que están allí afuera. Yo también lo remonto y casi siempre empiezo algunas de mis charlas, Jesús, hablando del primer latido que escuchamos en la vida, en el desarrollo ontogenético. El primer latido pues es el de tu mamá. Cuando estamos inútero, se sabe que el oído se desarrolla en la semana más o menos 9 a 12, pero la corteza temporal, que es la que se encarga de que escuchemos, ¿verdad? Esta región temporal se desarrolla más o menos en la semana 22 a 25, es decir, estando inútero ya somos capaces de percibir sonido. Y por supuesto que el bombo de un corazón latiendo de la madre es de lo primero que encontramos en la vida a nivel de sonidos. Por eso siempre cuando un bebé nace, la madre instintivamente lo pone del lado izquierdo, porque todo lo que implique una ritmicidad entre 60 a 70 beats por minuto va a ser relajante en particular. Entonces, ya para terminar de responder esta pregunta, me dices que cómo se procesa el ritmo en el cerebro, ¿no? Después, obviamente todo inicia por una percepción auditiva, hace pues el ascenso por todo el tallo cerebral, que son los núcleos cocleares, vestibulares, y asciende, como les mencioné, a la corteza ya temporal, que es una región que se encarga del procesamiento mucho más básico. El ritmo tiene la particularidad que es un poco más lateralizado hacia el hemisferio izquierdo, porque el hemisferio izquierdo, de alguna manera, aunque sabemos este neuromito que nos dicen que el izquierdo es para una cosa y el derecho es para otro, todo está interconectado, pero el izquierdo es mucho más secuencial. Por eso el lenguaje también es secuencial, el ritmo es secuencial. Y el cerebelo va a ser el metrónomo. El cerebelo tiene que ver con los intervalos. Cuando tú haces una prueba neurológica, le pides al paciente que mire, por ejemplo, los movimientos sacádicos de un lado al otro, es una prueba cerebelosa. O inclusive la marcha, que son intervalos, es una prueba cerebelosa. Entonces, el metrónomo interno, que es clave en los bateristas, cuando uno arranca una canción, tú marcas el tempo, el metrónomo interno tiene que ver con el cerebelo y todos los circuitos Entiendo. frontosubcorticales, obviamente. Oye, y tú en algunas de tus conferencias nos has hablado acerca de las diferentes formas de evaluar la cognición musical y lo que esto nos ofrece para mapear la función cerebral, ¿no? Ahora te estoy entendiendo que si nosotros utilizáramos, por ejemplo, el ritmo como herramienta de estimulación, ¿no? En una prueba funcional cerebral, esto podría servirnos para mapear esa relación entre los procesos auditivos y quizá procesos cerebelosos, ¿no? Que están de alguna manera cronometrando la duración entre un estímulo y el otro, así como los intervalos en que se repiten ciertos patrones. Es así, pero tú entiendo que has estado también, si mal no recuerdo, en Montreal, donde está la famosa prueba de cognición musical de Montreal, de tu querida académica y científica Isabel Pérez, si mal no Ujú. recuerdo, porque no he hablado mucho de esto más que cuando estoy contigo, ¿no? Pero tú nos has hablado de Isabel Pérez y su prueba de cognición musical, y qué otras dimensiones de la música mapea la prueba de cognición musical de Pérez y qué relación tiene esto con diferentes procesos cerebrales. Es una excelente pregunta, Jesús, porque cuando yo roté muchas veces por neuropsicología y aprendimos neuropsicología de los mejores, casi siempre las valoraciones neuropsicológicas están enfocadas en lo lingüístico y en lo visoconstruccional, es decir, rara vez exploran los aspectos de la prosodia del lenguaje, que es la música del lenguaje, y rara vez evaluamos objetivamente la música. Entonces, haciendo esta búsqueda, encuentro el test de Montreal de Amusias de Isabel Pérez, quien es la directora del Brahms, que el Brahms es el instituto más grande de neuromúsica ubicado en Montreal, donde tuve la posibilidad de estar. Y esta prueba nos midió diferentes cosas, por ejemplo, todos los aspectos melódicos relacionados con las escalas, los intervalos, las consonancias, las disonancias. Y es una prueba, Jesús, que es para todo el mundo. Uno creería que es una prueba para músicos, que el que sabe de lo disonante es un experto. Realmente todos tenemos una musicalidad innata. Nosotros somos seres musicales que llevamos evolucionando muchísimo tiempo con la música y somos capaces de detectar intervalos así no seamos conscientes de ello. Entonces la prueba se basa en esto, pero también tiene un aspecto de rítmica donde ellos evalúan
compases. Un compás que es de marcha, que es con un tempo de dos cuartos, como un, dos, como una marcha de guerra, por ejemplo. Pero también un vals, que es un compás diferente, que es un compás de tres cuartos, ¿no? Un, dos, tres, un, dos, tres, un. Entonces, empiezan a mirar si tú eres capaz de detectar ritmos o intervalos. Y esto tiene una utilidad muy particular en lo clínico, porque así es como detectamos las amusias, como les contaba. Las amusias son alteraciones, en este caso, de la percepción, ya sea de aspectos melódicos o rítmicos. Resulta que el 4% de la población nace con amusia, tiene amusias congénitas y son personas que tú habitualmente ves que no les gusta la música o que no tienen una relación, nunca pagarían para ir a un concierto o prefieren escuchar podcast en vez de música. Son personas que inclusive tienen cierto nivel de aversión musical. Se decía, por ejemplo, que Freud tenía una especie ahí como de amusia porque siempre mandaba a callar a los familiares que tocaban piano y era como todo molesto. Nunca escribió nada de música en sus libros. Entonces hay gente que nace con esto y nos permite estudiar las amusias congénitas, pero también adquiridas, que ha sido mi terreno de investigación. He tenido la posibilidad de publicar algunos papers relacionados con trastornos musicales y he tenido pacientes, por ejemplo, que han tenido tumores cerebrales y después de la resección de un tumor cerebral han quedado con amusia, sobre todo amusia melódica cuando tocan una región del cerebro llamada el planum temporale. El planum temporale es una estructura que queda, si tú abres el lóbulo temporal en esta región, aquí encuentras algo que se llama el planum temporale. Esa región tiene que ver con el procesamiento de los tonos y de las melodías. Entonces, una lesión vascular, un tumor o un accidente ahí te deja con incapacidad para reconocer melodías y tonos. Entonces, es una investigación también que se puede hacer desde lo clínico. Oye, Juan, y eso me llevó al caso muy legendario, ¿no? De Maurice Ravel, de quien se decía que podría haber padecido quizá alguna forma como de amusia expresiva, porque él decía que tenía todavía como mucha experiencia, imaginería musical. Ahora me gustaría que nos hablaras un poquito de eso, no sé si existe tal cosa como cierto tipo de imaginería musical, pero que él no podía trasladarlo al piano, ¿no? O sea, propiamente a generar los patrones motores, prácticos motores, ¿no? De los dedos de la mano que se requerirían para poder crear pues las melodías tan impresionantes que le hacía en su etapa temprana de la vida, ¿no? Yo soy fanático de Ravel y reconozco que sus piezas tempranas son de una enorme complejidad melódica, ¿no? Piezas como la tumba de Couperin o Los espejos, La pavana para un infante de difunta, etcétera, ¿no? Mientras que el famoso bolero es muy repetitiva, ¿no? Entonces, pareciera que ahí ya había ciertos cambios en su cognición y en su como expresividad musical, pero dicen que al final ya era mucho más grave. ¿Qué nos puedes decir sobre este concepto de amusia expresiva? ¿Existe tal cosa y se traslapa hasta cierto punto con la aprosodia expresiva o cómo lo podríamos entender estos procesos, Juan? Sí, evidentemente la amusia es como decir afasias, es decir, tienes muchos tipos de afasias y también aquí hay amusias expresivas, como bien lo dices. Y en el caso de Ravel, al parecer, dicen algunos papers que tuvo un síndrome corticobasal, es lo que han ahí como documentado, y se discute si esa repetición que bien mencionas del bolero de Ravel es una perseveración. Recordemos que las personas que tienen síndrome corticobasal tienen una marcada disfunción ejecutiva y un síntoma de disfunción ejecutiva son las perseveraciones, en este caso, al momento de componer. Sin embargo, yo he tenido esta conversación con musicólogos y expertos y dicen, no, pero claro que no es un síntoma. Los neuropsiquiatras decimos que de pronto sí. Es una conversación bien interesante, pero uno podría desde lo clínico argumentar que sí hay algunos aspectos y ya después vino un declive en su vida musical y capacidad de componer. Entonces sí, definitivamente, pero como bien lo dices, la imaginación musical es un aspecto diferente, que yo también lo he estudiado a través de los sueños y ya te cuento el estudio que publicamos el año pasado. Resulta que una cosa es tocar un instrumento y otra cosa es lo que hicieron, por ejemplo, con Sting en McGill. Daniel Levitin, quien es un investigador muy famoso en el área de la neuromúsica, llevó a Sting, al famoso cantante de The Police, y lo metió en un resonador magnético funcional
como bien decías, hay muchas formas de ver el funcionamiento del cerebro. Y le dijo, bueno, componga una canción que nunca haya escuchado, haga una composición original estando en el resonador. Y él empezó a ver que no solamente se activaban las áreas auditivas, como si uno estuviera escuchando la música internamente en la imaginería auditiva, sino que también se activaron muchas áreas motoras. Y las áreas motoras eran muy similares a las que se utilizaría cuando estás tocando un instrumento. Entonces, esas áreas motoras suplementarias, premotoras, se activaban muchísimo y esto lo que reveló es que imaginar música no solamente es escucharla, sino también prender todos los circuitos motores. Esto, por ejemplo, ha sido bien interesante para mí porque yo siempre he sido como un fan de los sueños, desde muy pequeño me han encantado los sueños, lo onírico, lo inhóspito, lo oculto. Y el año pasado hicimos una investigación donde básicamente entrevistamos 500 personas, la mitad más o menos eran músicos profesionales, la otra parte eran músicos empíricos y la otra parte eran no músicos. Y queríamos saber qué tanto los músicos soñaban con composiciones nuevas, porque tú sabes, por ejemplo, que hay canciones famosas como Satisfaction de los Rolling Stones, que Keith Richards se soñó la melodía, o Yesterday de los Beatles, Paul McCartney se soñó la melodía. Hay canciones muy famosas que han sido soñadas. Y curiosamente, sí salió que hasta el 40% de los músicos tienen fenómenos de creatividad musical onírica, es decir, la imaginería musical se expresa en las noches con melodías que tienes que dormir con una guitarra o un piano al lado, porque de pronto ahí está la siguiente canción de tu fama. Entonces, sí, lo hemos investigado a partir de los sueños. Eso es un tema fantástico. Recordé también alguna carta de Beethoven, que describía en esta carta de cómo tuvo un sueño musical, pero no pudo retenerlo lo suficiente y en el momento en el que lo soñó, parece que iba en una carroza y no pudo, no tenía las herramientas para escribirlo. Y luego volvió a tener el mismo sueño con la misma melodía y ahora sí ya pudo escribirlo y desarrollar con ello alguna pieza. Pero bueno, este tema de la imaginación y la imaginería, que son dos temas estrechamente relacionados, aunque no sinónimos, me lleva a preguntarte por otro tema que recuerdo que tú has tratado en algún momento, si mal no recuerdo, publicaste algún caso clínico de Stock Song, si mal no recuerdo, se llamaba el texto, sobre este tema como de lo que le llaman, ¿no? Popular, en la cultura popular le llaman los cerebros, los gusanos cerebrales, ¿no? Los brain worms, que se te queda pegada una canción y puede ser una verdadera tortura, ¿no? Yo tengo algún paciente que ha tenido a veces son obsesiones musicales, a veces son alucinaciones musicales. ¿Qué nos puedes platicar acerca de eso? ¿De qué trataba tu artículo o cuéntanos algo acerca de este tema en general? Claro, ese tema me encanta, Jesús, porque es buscar o entender el espectro desde lo normal hasta lo patológico. Lo normal es que yo te digo, imagínate en este momento el himno nacional de México y tú lo puedes mentalmente reproducir y apagar. En otro escalón están, como bien lo dices, los gusanos musicales, donde tú vas pasando por algún lugar y se te queda pegada una canción que no necesariamente es egosintónica, ¿no? No necesariamente te gusta, la disfrutas. A veces se nos quedan pegadas canciones que son incómodas, que generan malestar, pero digamos que después de un tiempo se agota el fenómeno y tú puedes seguir con tu vida. En un siguiente escalón están las obsesiones musicales, donde hay personas que se les prende, digo yo, la rocola interna. Es como si tuvieran un radio estancados en su cabeza y desde muy temprano empiezan a generar canciones, pero estas canciones primero son involuntarias, por eso son obsesiones musicales, son muy intrusivas. Muchas veces pueden ser absurdas que ni siquiera le gustan a la persona y sobre todo los pacientes que yo he visto describen una palabra en común y es que son muy interferentes. No pueden leer, no pueden poner atención, no pueden trabajar porque el volumen de la canción interna está tan elevado que impide que tengan un buen desempeño y esto por supuesto genera ansiedad y mucho insomnio. Entonces, las personas con obsesiones musicales tienen esta imaginería mucho más exacerbada y requiere un tratamiento muchas veces farmacológica como para un TOC y también terapia cognitivo-conductual. Y en el último
escalón de este espectro de la imaginería musical, pues están las alucinaciones musicales, que yo he tenido la oportunidad de ver varias pacientes, sobre todo el perfil, son mujeres mayores de 65 años que están perdiendo la audición, que tienen presbiacusia, y en este contexto de estar escuchando muy poco, una hipoacusia moderada, incluso severa, empiezan a tener alucinaciones, que aquí la fenomenología es diferente porque no la ubican adentro, sino que viene desde afuera. Una de ellas me decía que sentía como si tuviera un radio en el hombro que le estaba generando todo el tiempo una canción mexicana que es Cielito Lindo. Ella es colombiana, pero por alguna razón la escuchó mucho en la infancia y empezaba a escuchar Cielito Lindo constantemente en el supermercado, en la casa de su hijo, en la calle, y consulta pensando que se iba a enloquecer, porque no sabía ese síntoma de dónde salía. Básicamente el tratamiento es con audífonos. Este tipo de pacientes no requieren, no están psicóticos, tienen realmente una crítica a la alucinación, por eso podría ser una alucinosis. Y el tratamiento es corregir básicamente la hipoacusia con un audífono. Pero sí hay todo un espectro que podemos encontrar. Y como te digo, las alucinaciones musicales también pueden aparecer en epilepsia, pueden aparecer en diferentes condiciones médicas o neurológicas. De acuerdo. Muy bien, Juan. Mira, nos acompaña Octavio Moctezuma. Octavio es médico también y pintor, él es artista visual, pero Octavio ha estudiado mucho también temas de neuroestética en un sentido, digamos, más amplio, ¿no? Como en una mirada que engloba las artes visuales, las artes musicales, las artes lingüísticas o verbales y el arte contemporáneo también, ¿no? Entonces tengo curiosidad, Octavio, de saber si hasta el momento de lo que nos ha contado Juan o por alguna pregunta que haya surgido, tú quieras hacer alguna pregunta o algún comentario relacionado con la perspectiva de la neuroestética y su relación con la música. Sí, bueno, sobre todo hacer un comentario sobre el ritmo, ¿no? Porque el ritmo es uno de los aspectos, aunque no parezca, más importantes de la pintura. De hecho, hay un texto sobre pintura de Gilles Deleuze en donde habla de la importancia que tiene el ritmo. Y también John Dewey, el filósofo, cuando habla sobre la relación entre la estética y la naturaleza, habla del ritmo. Y bueno, en una investigación transdisciplinaria que hice ya hace un par de años, encontré una parte muy interesante de un neurocientífico que es Vara Sánchez, una persona que se dedica a la estética, y él lo que decía es que la experiencia estética había surgido, porque bueno, tomando un poco la tesis de Dewey, que decía que la experiencia estética había surgido en el ser humano en, por estar en el mundo, por estar en la naturaleza y por estar en un momento determinado divagando, digamos, en una especie de estado basal, en el circuito basal, y al mismo tiempo estarle poniendo atención a lo que rodea. Y que este empalme entre estos dos ritmos, que no necesariamente se dan de una manera simétrica, sino que se pueden dar de una manera simétrica, es la base de lo que podríamos llamar la experiencia estética reflexiva, ¿no? Y que es curiosamente un estado metestable, es como muy frágil, que en el momento en que nos vamos por la línea de la interpretación de una pieza, esta experiencia se puede romper. Es como una experiencia fenomenológica, un poco como lo que apuntaba Jesús Ramírez al principio, ¿no? Es decir, parecería que si estás escuchando, ¿no?, una pieza de música o estás viendo una pintura y empiezas a interpretarla, a tratar de dilucidar cuál es su estructura, etcétera, etcétera, la parte narrativa, etcétera, en fin, o simbólica, lo que sea, esta experiencia estética se rompe, ¿no? Esta sincronía se pierde. Y yo creo que esto también tiene mucho que ver con lo que estás hablando sobre la sincronización de los ritmos, del ritmo cardíaco y de los biorritmos y la sincronización corporizada entre diferentes personas que están atendiendo un concierto. Creo que la parte del ritmo es una parte fundamental de la experiencia estética en ese sentido.
Y bueno, yo creo que ahí todavía hay muchas cosas que se pueden dilucidar. Ese era básicamente mi Oye, Juan, y en relación con esto que te estaba planteando, Octavio, una pregunta que me surgió ahorita y tal vez quieras darnos tu punto de vista y también comentar lo que decía Octavio. Es ¿cómo surgió la música? O sea, cuál es tu hipótesis? ¿Hay música legítimamente en otras especies animales? O sea, ¿hay digamos que un origen filogenético de la música o como muchas otras cosas surge de una evolución cultural que puede anteceder hasta cierto punto al Homo sapiens, ¿no? Ya que sabemos que hay mucho tiempo entre que surgen los primeros, las primeras formas del género Homo, ¿verdad? El Homo habilis, hombre de Neandertal, etcétera. Estos otros miembros del género Homo también eran musicales, ¿sabes algo acerca de eso? O podemos remontar la música aún más atrás a otras especies animales. ¿Cuál es tu hipótesis sobre el surgimiento de la música y por qué la evolución biológica o cultural, digamos que tomó al final esa configuración? ¿Por qué surge por qué la música es tan importante para nuestras vidas? Bueno, aquí hay dos planteamientos, Jesús. El primero son los instrumentos fósiles. El instrumento fósil más antiguo son algunas flautas encontradas en Eslovenia que pertenecían al fémur del oso de las cavernas con más o menos 60.000 años. Pero 60.000 años es relativamente poco tiempo porque tú sabes que el Homo sapiens sapiens surge más o menos hace 200.000 años. Entonces, al respecto, hay un libro que se llama Los neandertales cantaban rap, de Steven Mitten, quien es un arqueólogo cognitivo. Y él lo que dice es que probablemente antes de todo esto existía un protolenguaje, que era muy como se comunican los chimpancés, muy prosódico o hiperprosódico, muy musical, muy enfático en los aspectos gestuales, más que en los contenidos como lingüísticos, referenciales. Dice, el lenguaje referencial es la mesa, la manzana. No había mucho lenguaje referencial, pero sí mucho componente prosódico y gestual. Entonces, él dice que a partir de ese protolenguaje, sí se crea hace 2 millones de años una línea neandertal, que no tenemos mucha evidencia de lo musical, pero sí en la línea Homo, definitivamente hace más o menos 200.000 años se plantea que estamos con la música. En otras especies también me lo he preguntado y yo tengo un podcast llamado Cerebro Musical donde entrevisté a Arafat Angulo, una mexicana que hace investigación en el origen de la percusión en los gorilas, por ejemplo, porque los gorilas percuten y va todo este reino animal. Y lo que yo he entendido es que realmente hay muy pocos animales que tengan la capacidad para sincronizarse con el beat. Está demostrado sobre todo que la cacatúa galerita eleonora se puede sincronizar con el beat y es increíble porque le pone 120, 145, 90 y es capaz de mover la cabeza y sincronizarse con el beat, igual que las focas también. Entonces se plantea que algunos animales que tienen un componente como lingüístico o un aprendizaje como verbal o lingüístico en su desarrollo, que son las cacatúas, las focas que también emiten sonidos de esta manera. Pareciera que hay una relación filogenética entre la adquisición del lenguaje y los aspectos, como te decía, del ritmo y la sincronización. Es por esto, por ejemplo, que en los niños que tú los metes a clase de música, ahorita hace un momento les mostraba uno de estos libros famosos de cómo los niños aprenden y el cerebro se desarrolla con la música. El hallazgo fundamental, inclusive por Patel, es que la música promueve el lenguaje. Si tú pones a un niño, ese niño va a tener mayores habilidades lingüísticas, incluso para adquirir un segundo idioma. Entonces pareciera que la relación está ahí entre ambas partes, pero no todos los animales son musicales. La famosa orquesta de Tailandia de elefantes, tú la escuchas y no hay musicalidad, cada elefante va tocando por su lado. Entonces sí está por definir y discutir. Lo que sí te podría decir para finalizar es que a los animales les gusta mucho la música. Como yo te contaba, yo hago terapia de sonido y hay algunos videos que uno ve por ahí en redes sociales donde llevan handpans, instrumentos de esos que suenan muy rico, muy suaves, guitarritas muy sencillas. Y los animales se acercan, se tranquilizan, los leones se estiran, ¿no? Las vacas, por ejemplo, se ha estudiado que producen más leche con música que es un poco más relajante, ¿no? Entonces menos estrés, más productividad. Fantástico. Muy bien, Juan. Pues te voy a hacer una última pregunta porque ya estamos sobre el tiempo y
queremos penalizar tu práctica clínica. Seguramente ya tienes algún paciente a punto de tocarte la puerta. Pues quería yo preguntarte sobre este tema, ¿no? Ahora que tú decías la relación entre música y lenguaje. Es muy interesante pensar que el lenguaje verbal pueda desarrollarse más mediante la estimulación musical temprana, pero eso también nos lleva a entender que, digamos, hay convergencias y divergencias, ¿no? Cuando se analiza el lenguaje musical, por así decirlo, y el lenguaje verbal en la otra mano. Hay procesos de simbolización que pueden ser comunes, pero también hay procesos muy diferentes, ¿no? Una cosa enfatiza, digamos, cierto tipo de estímulos y comportamientos y el otro estimula otros, pero uno de los alcances más notables del lenguaje verbal, evidentemente, es precisamente la capacidad para elaborar un tipo de comunicación que tiene esa dimensión referencial, indexical, como dicen, ¿no? Donde con el dedo puedes decir, estoy mirando esa nube, ¿no? Estoy mirando ese color, ¿no? Y nombrarlo, y entonces entre el dedo y la palabra, ¿no? Se establece un espacio semántico que nos permite, pues, elaborar realmente un discurso científico, filosófico, literario, etcétera, ¿no? Y hace poco platicando con Roger Bartra, el gran antropólogo mexicano, que escribió un libro precioso, por cierto, cuando te vea te lo voy a regalar, porque no sé si lo consigas en Colombia, lo editó Anagrama y se llama Ecos de la Melancolía, ¿no? Mm. Entonces, en Ecos de la Melancolía, una de las preguntas que hace Roger Bartra a lo largo de todo el libro es, pues, esta dimensión semántica de la melancolía, ¿no? O sea, los significados de la melancolía, ¿cómo puede codificarlos la música, ¿no? Y eso nos llevaría a la pregunta entonces de, ¿cuál es la semántica de la música? O sea, ¿cuáles son los significados musicales? Algunos piensan y son eliminativistas, ¿no? Que piensan que no hay significados musicales como tal, ¿no? Otros piensan que sí, que hay significados musicales, pero son diferentes a los verbales, ¿no? Y que de hecho nos permitirían explorar ciertos significados para los que no tenemos palabras literalmente. ¿Cuál sería tu posición en este debate? O sea, ¿cómo concibes tú los significados musicales o la semántica musical? Sí, es bien complejo ese tema porque no hay una universalidad al respecto que podamos decir que hay una semántica única. Lo que sí sabemos es que hay, por ejemplo, algunos estudios transculturales que ciertas tonalidades, esto lo estudia mucho la psicoacústica, hay una rama de todo esto que se llama la psicoacústica, donde se encarga de cuáles son los fenómenos físicos de la música que generan estados emocionales, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú tienes una canción con un tempo bajo, con tonalidades menores, volumen bajo, probablemente sea una canción de una connotación un poco más triste. Si tienes una canción con un tempo más rápido, contenido más armónico, volumen alto, más alegre. Entonces, pareciera que sí puede haber una semántica universal desde la psicoacústica, pero realmente la interpretación que cada uno tiene de la música es completamente idiosincrática. Y yo lo veo en los conciertos. Cuando yo he ido a conciertos, la gente dice, estuvo terrible el concierto porque a Jamiroquai, me acuerdo de un amigo, no salió con tantos sombreros como yo quería, o la corista por allá no se escuchaba, y yo todo el tiempo estaba era viendo al baterista que estaba haciendo locuras. Entonces, la percepción realmente de la música es muy idiosincrática y hablar de un lenguaje único, universal, es muy complicado. Lo que sí te puedo decir es que yo he entendido y dentro del origen de la música se plantea que la música es una fuente de expresión de las emociones. La música es el lenguaje, pero de las emociones, donde definitivamente eso es lo que se traslada y se traspola cuando un músico interpreta. Curiosamente, lo he estudiado también desde cómo algunas personas tienen infartos, por ejemplo, en la ínsula y pierden la capacidad para sentir emociones. Pero te diría que es un debate complejo hablar de universalidad en la semántica musical. Pues muy bien, Juan, estamos ya conscientes de que es el momento de terminar. Solo, si alguien quiere buscar tu podcast sobre cerebro y música, ¿cómo lo encuentra? ¿Dónde lo puede encontrar? Claro, se llama Cerebro Musical, está en YouTube, en Spotify. Son dos temporadas, la siguiente temporada también espero, te advierto, tenerte a ti también como invitado. Hay episodios con José Luis Díaz, por ejemplo, de la neurociencia de las emociones musicales, del origen de la musicalidad, de imaginación musical con Gabriela, también una
músico de la UNAM. Es decir, hay mucha información aquí, creatividad musical con Fernanda Pérez Gay. Ha habido mucha relación entre México y lo que yo estoy haciendo aquí. Entonces los invito a escuchar, se llama Cerebro Musical. Pues muy bien, fantástico, Juan. Ha sido una magnífica conversación y nos dejas con muchas ganas de oír música por una parte y por otra parte ir a leer estos textos, estas referencias que nos has recomendado. Entonces damos por terminado el episodio y muchas gracias. Gracias a ti, Jesús, y a toda tu comunidad. Y Octavio, muchas gracias por tu presencia.